Para mí es un gusto, como lo dije al principio, invitarlo al doctor Jaime Fonseca, que es cardiólogo intervencionista muy conocido por todos nosotros, también un colaborador constante del SOLASI desde el servicio Cardiología Angiografía de Occidente, y es en Latinoamérica quien más experiencia en MitraClip tiene, ha sido proctor de la mayoría de los centros que han desarrollado un programa de MitraClip en Latinoamérica. Así que, Jaime, te doy la bienvenida para que compartas con nosotros este caso de reparo endovascular mitral con MitraClip. Bienvenido. Muchas gracias, me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación. En aras del tiempo, pues vamos a darle paso a esta primera parte, que digamos no es el implante como tal, sino el ubicar a las personas en las imágenes. Entonces, esta primera proyección se llama 0 grados. Como dijo el doctor Granada, hay que tener una adecuada coordinación entre el ecocardiografista y el intervencionista. Y yo ya les voy a hablar cómo en MitraClip se habla, digamos, anterior y posterior, medial y lateral, que no es realmente medial y lateral y anterior y posterior como lo explicó el doctor Granada anatómicamente. O sea, es una transformación de la imagen, pero digamos es la forma como hemos encontrado que nos podemos comunicar de forma adecuada, y esto que les voy a contar es estándar para todos los implantadores de mitral. Entonces, la primera proyección es una proyección que es a 0 grados. Básicamente se corta el corazón como si fuera una piña, ¿sí? En forma horizontal. Y entonces, si vemos la aorta, es decir, acá estamos viendo la aorta, estamos en el segmento A1P1. Ustedes ven aquí una imagen anatómica y una imagen en color, se llama color compare, y yo puedo aquí mirar anatómicamente qué es lo que está pasando en la válvula y aquí funcionalmente qué es lo que está pasando. Entonces, si ustedes ven aquí en A1P1 hay muy poca insuficiencia mitral. El momento en que yo bajo el transductor A2P2, es decir, el ecocardiografista introduce el ecocardiógrafo o la sonda, entonces ya baja A2P2, yo ya dejo de ver la aorta y ya veo el chorro muy grande en A2P2. Esta proyección es muy importante para mirar el déficit de coadaptación, o sea, qué tanto no coaptan las valvas, porque esto me va a ayudar a definir si voy a utilizar un XTR o un NTR. Ahorita vamos a hablar de los dispositivos. Luego me voy a ir a otra proyección, que es la proyección bicomisural. En esa proyección ya corto el corazón como si fuera una manzana en este sentido. Entonces, si ustedes ven esta parte 3, es el septum interventricular, y digamos la parte 3 septal. Y la parte lateral, la auriculilla, ustedes la están viendo acá claramente, es la parte 1 lateral. Entonces voy a tener los segmentos 3, los segmentos 2 en la mitad de la válvula y los segmentos 1 en la parte lateral. Esa proyección es muy importante para mirar la amplitud o la anchura del jet, porque si es mayor a 12, probablemente yo voy a necesitar 2 clips. Entonces me ayuda a planear cuántos clips voy a colocar en el paciente. Y la tercera proyección es cortar el corazón nuevamente en una forma de manzana, pero en forma perpendicular a la anterior proyección. Y entonces voy a ver la aorta, que es esta, es la valva anterior, y posteriormente la valva posterior y la pared posterior. Entonces aquí tengo aorta, valva anterior y valva posterior y la pared posterior. Como les digo, no es totalmente anatómico, pero digamos es la forma como uno se puede visualizar fácilmente. Los nuevos ecocardiógrafos tienen una sonda que se llama biplanar o que permite hacer varias proyecciones. Esto lo que hace es poder tener los 4 ejes en forma simultánea. Entonces, si ustedes ven, acá está el ecocardiógrafo en una proyección bicomisural, ¿cierto? Estamos cortando el corazón en forma como la línea verde. Yo estoy viendo acá medial, el septum interventricular, la valva, aquí el esbozo de la auriculilla, esto es lateral, esto es medial, y por donde trazo una línea, el ecocardiógrafo inmediatamente me pasa la imagen al lado y entonces puedo hacer un corte y yo con el trackball del eco puedo irme más hacia los segmentos 3 o más hacia los segmentos 1, y esta línea, en la medida que yo la mueva hacia un lado o hacia el otro, pues me va a hacer los cortes por donde yo los quiera hacer. ¿Por qué es muy importante esto? Porque yo puedo saber exactamente dónde está la insuficiencia, dónde es el chorro, y puedo ver exactamente en la perpendicular cómo es el déficit de coadaptación en la valva anterior y posterior y poder definir qué es lo que está pasando con esa valva.
Ustedes ven que es muy importante la medición de la valva posterior y esta es una de las cosas más importantes para estas proyecciones. El 3D es muy útil, es muy bonito, pero realmente sirve solamente para descartar que no haya hendiduras o cleft o que no haya, digamos, prolapsos importantes que descarten el caso, pero básicamente para la planeación no sirve mucho. Y es muy importante medir el flujo en las venas pulmonares. Ustedes ven aquí un flujo sistólico, el QRS, y un flujo sistólico reverso de la vena pulmonar superior izquierda, y luego la vena pulmonar derecha también con un flujo reverso. Entonces lo que nos confirma que realmente es una insuficiencia mitral muy severa. Entonces básicamente con estas imágenes iniciales yo puedo hacer la planeación y ya puedo saber qué hacer con el dispositivo. Perdón, vuelvo y reinicio, que es que me estaba molestando. Entonces, acá tenemos el clip de tercera generación. Ya vamos a hablar del clip de tercera generación. Tenemos dos tipos de clips, un clip más pequeño, un clip más grande. El NTR es exactamente igual al clip de segunda generación, pero pues con unas ventajas en el sistema de liberación que lo hace más fácil de implantar. Y el XTR es un clip más grande. Y dependiendo de la anatomía de la válvula, yo defino si escojo NTR o XTR. Básicamente, si yo tengo válvulas grandes, estoy en segmento A2P2, tengo un flail grande, sobre todo en degenerativo, y tengo válvulas redundantes, pues prefiero XTR. Y si tengo válvulas pequeñas, es decir, un área valvular menor de 4 centímetros cuadrados, o tengo calcio, o tengo lesiones en comisuras, entonces me voy con NTR. Básicamente es la forma como se diferencia. Para punción transeptal, usualmente nosotros utilizamos los catéteres Schwarz-Lamp, usualmente utilizamos el de 90. Me gusta mucho porque la punta es muy flexible, es soft tip y no hace trauma en la aurícula una vez quito el introductor. Como dijo el doctor Granada, básicamente hay que mirar las dos proyecciones. Entonces aquí tenemos en el biplanar de una vez el bicavo. Esto es cava superior, esto es cava inferior. Saber dónde cambia la fascia muscular de la fascia membranosa. Es muy importante siempre funcionar en la fosa oval, nunca en la muscular. Y acá inmediatamente me traduce el transductor a la aorta, la parte anterior y la parte posterior. Entonces aquí tengo superior, inferior, anterior, posterior, que ya como dijo el doctor Granada no es totalmente cierto, pero sí me orienta mucho y yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces básicamente ubicamos el catéter de punción transeptal en la aurícula, en la vena cava superior, lo descendemos y ustedes ven cómo en el bicavo ya pasa de la parte muscular a la parte membranosa, ¿cierto? Está haciendo tenting y usualmente cuando uno baja, como dijo el doctor Granada, cae de la fosa oval. En este caso, pues me cayó sobre la parte anterior. Entonces, en ese momento lo que hacemos, como dijo el doctor Granada, es hacer una rotación horaria. Si ustedes miran, al rotar horario hay que descender un poco porque si no se hace un sobretenting y se puede perforar. Entonces, lo que yo hago es bajo el catéter e inmediatamente roto horario, y eso lo que hace es que baje en la posición bicava a la parte media, pero también que me vaya posterior. Y el resultado final de este movimiento es tener un tenting en la fosa media y en la parte posterior. Como dijo el doctor Granada, no es importante estar superior. Para MitraClip lo importante es estar posterior. ¿Qué tan alto, qué tan bajo debo estar? Pues eso depende de la medida de 4 cámaras. Entonces, en la medida de 4 cámaras, 0 grados, yo puedo saber dónde está haciendo tenting el catéter y trazo una línea desde la mitad de la aurícula hacia la parte inferior, donde coaptan las válvulas, y esa medida debe ser mayor a 4.5 centímetros. En tercera y cuarta generación, siempre por encima de 4.5, es más, se puede llegar a 5 sin problema porque el nuevo catéter ya tiene 2 centímetros o 1,5 centímetros más para entrar al ventrículo. Entonces no nos vamos a quedar, digamos, cortos. Entonces siempre es entrar bien alto. Básicamente la idea es que se entra bien posterior, se entra en eje corto o 45 grados, como contestó. Aquí se ve la aorta, se ve la pared posterior. Ustedes saben que están entrando de un lado a otro. Y hacer el seguimiento siempre del catéter para que no vaya a la auriculilla y no vaya a perforar, sino que vaya hacia la vena pulmonar superior. Y entonces ya una vez hecha la punción transeptal, entramos al MitraClip. Entonces el dispositivo tiene 3 partes, tiene un introductor que es la parte de arriba. El introductor tiene una rueda que hace movimiento positivo y negativo. El movimiento positivo lo lleva a 90 grados, el movimiento negativo lo pone totalmente estirado.
para yo entrar a la vena, pues tengo que entrar totalmente estirado, es decir, bien negativo, y luego cuando llego a la aurícula izquierda, a la aurícula derecha, lo pongo a 45 grados, que es la posición neutra. Tenemos un Catheter Delivery System, que es el que hace que el clip se mueva en forma medial y lateral, y tenemos el dispositivo de MitraClip. Esta es la forma como se ensambla. El CDS entra, o el Catheter Delivery System, entra dentro del introductor y el clip sale por la parte exterior, por la parte distal. Esto ya hablamos de los tipos de clips. Y entonces básicamente aquí lo que estamos viendo es nuestro introductor. El introductor tiene una marca radiopaca, ¿sí? Este lo avanzamos a través de una guía, pues, Amplats, que se coloca en la vena pulmonar superior izquierda, y posteriormente se avanza en un introductor que es 24 French en su parte proximal, 22 French en la parte distal. Tiene una marca que muestra la transición, ya se la voy a mostrar, y tiene una punta, una marca distal para saber siempre que estamos en el lado izquierdo del corazón. Aquí ustedes pueden ver la marca radiopaca. Estamos en la parte izquierda y esta es la marca que hace la transferencia entre 24 French y 22 French. Y aquí lo estamos viendo siempre, la idea es ubicar este catéter en la mitad de la aurícula, que quede flotando, y ahí sí en ese momento avanzamos el clip. Ustedes ya ven cómo el clip está avanzando. Y lo avanzamos hasta que se hace un straddling. ¿Qué es eso? Que el CDS tiene dos marcas, se correlaciona perfectamente con esta marca distal del introductor. Entonces en ese momento yo sé que desde aquí hasta acá hay 4 centímetros. Es por eso que necesitamos una aurícula con un diámetro mayor a 4 centímetros para poder hacer el procedimiento. Obviamente todo tiene que quedar al lado izquierdo. Y en ese momento entonces ya lo que hago es, en el CDS con la rueda M y la rueda L, simplemente hago un movimiento desde las 9, digamos si esto es el reloj, es desde las 9, aquí está la palanca, lo giramos en forma horaria, en forma lenta, hasta las 5 o 6 en el dispositivo generación 3. Si ustedes se acuerdan del dispositivo generación 2, solamente íbamos hasta las 3, pero en generación 3, al igual que en generación 1, otra vez volvemos hasta las 6. ¿Qué es lo que buscamos con ese movimiento? Que el clip pase de estar en la vena pulmonar orientado hacia la vena pulmonar superior izquierda, porque la idea es que quede flotando en la aurícula, a un movimiento hacia el ventrículo o hacia la cavidad ventricular. Ustedes pueden ver en eco cómo es muy importante mirar que pase la auriculilla, que pase esa unión que hay entre la vena entre la vena pulmonar superior y la auriculilla, que es lo que llama el ligamento de Marshall, para que no vaya a haber perforaciones de la pared lateral. Entonces ustedes ven simplemente un simple movimiento, mover esta palanca desde las 9 hasta las 5 o 6, hasta que ustedes vean que ya llega a la posición ideal que ustedes desean. En ese momento, entonces, ya entramos a hacer las proyecciones. Entonces, aquí tenemos un explain, acá tenemos el bicomisural siempre, y tenemos la línea perpendicular que nos lleva al LVOT, o al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Siempre hay que buscar la perpendicularidad de la forma como entra el clip hacia el ápex, es decir, una línea perpendicular entre el sitio del anillo y la forma como entra el clip, que entre limpio, que no vaya a entrar hacia el septum, que no vaya a entrar hacia la pared lateral. Si vemos que está entrando hacia la pared lateral, necesitamos ponerle más M. Si vemos que está entrando hacia la pared septal, le quitamos M. Y acá el mismo movimiento, pero entonces en anterior y posterior. Estamos viendo la aorta, esto es anterior, esto es posterior. Entonces, como ustedes están viendo, estamos muy posteriores. Simplemente lo que hacemos es quitarle posterior y en ese momento ya estamos entrando perfectamente perpendiculares a la válvula. En ese momento, entonces, lo que hacemos es abrir el clip. Entonces, para el clip tienen dos componentes. Un primer componente que es quitar el seguro. Este seguro se quita y aquí yo ya puedo mover la rueda libremente. Si yo la roto horario, abro el clip. Si yo la roto antihorario, cierro el clip. Y esta otra palanca que es la línea de grippers. La línea de grippers lo que hace es, si yo lo subo, los grippers suben. Si yo lo bajo, los grippers bajan. El nuevo dispositivo ya no necesita poner el seguro para cerrar el clip. El generación 3 ya simplemente muevo la palanca y él abre y cierra fácilmente. Esto nos facilita mucho el procedimiento. Básicamente lo que yo quiero hacer con el dispositivo es ir a 120 grados, atrapar las valvas, posteriormente bajar los grippers y una vez los grippers estén cerrados y atrapando las dos valvas, entonces en ese momento cierro los brazos y entonces hago un atrapamiento completo. Entonces ustedes están viendo aquí ya como el clip está abierto a 120 grados
Y aquí básicamente yo lo que estoy viendo es cómo está mi ubicación en el sentido medial lateral y cómo está mi ubicación en el sentido anterior posterior. Aquí está la aorta, yo sé que esto es anterior. Es muy importante colocar el color para saber exactamente dónde está el chorro, porque la idea es ir al sitio donde está la insuficiencia mitral. Y en ese momento, antes de entrar al ventrículo, pues tengo que buscar la perpendicularidad de los brazos con la forma como está la sonrisa o cómo coaptan las valvas anterior y posterior. Entonces, en ese momento, esta parte distal del CS que se llama handle, si yo la roto, en este momento estamos en una posición, digamos, desde la 1 hasta las 7. Entonces, yo lo que tengo que hacer es orientarme en el sentido 12-6. Entonces, lo que voy a hacer es una rotación antihoraria. Entonces, ustedes ven cómo progresivamente el clip va migrando hasta quedar a la proyección 12-6. Miren cómo estaba antes, mira cómo cambia. Es totalmente impredecible por angiografía, por eso siempre tiene que hacerse por ecocardiografía. Y en ese momento que ya estamos ubicados en el sitio, entonces ahí sí, filmando, entramos en ambas proyecciones para mirar que no vayamos a chocar las paredes, ¿sí? Ustedes ven aquí cómo se me alcanzó a tocar la parte posterior, por eso ustedes van a ver que el clip se rota un poco. Lo voy a dejar ahí para que miren aquí cómo el clip se rotó un poquito. Entonces, si esto pasa, la idea es que dentro del ventrículo nuevamente yo vuelvo a hacer un eco 3D y ustedes ven cómo ya se me fue entre las 11 y las 5. Entonces lo que tengo que hacer es una rotación horaria para que me quede 12-6. Posteriormente a eso, entonces la idea es ya ubicar el clip en la parte inferior. Es muy importante tener en cuenta que el XTR hay que volverlo a cerrar para volver a entrar, por lo menos a 60 grados. El NTR sí puede entrar a 120 grados. Y una vez ya estoy en el sitio donde quiero, pues lo que hago es ponerle el color para tratar de mirar dónde estoy con respecto al jet. Si yo voy a colocar un solo clip, esta sería la posición ideal en la mitad del jet. ¿Sí? Pero como definitivamente yo ya les conté, en este caso la medida era mayor a 12, entonces voy a necesitar 2 clips. ¿Por qué? Porque si yo solamente pongo un clip, lo que hago es dividir la insuficiencia mitral. Entonces lo más inteligente en este momento es colocar primero un clip septal para que me quede un gran espacio lateral y yo pueda colocar ahí el segundo clip. Eso se llama zipping and clipping. Ahí está la posición. Si yo pongo ese primer clip ahí están los brazos abiertos. Si yo lo hago y pongo el primer clip ahí van a ver 2 cosas muy importantes. Lo primero es que no agarré la valva posterior. Miren cómo la valva posterior quedó totalmente por fuera del dispositivo. La valva anterior quedó bien agarrada. Y fuera de eso, pues no hice nada con la insuficiencia. Entonces lo que hago es volver otra vez a abrir los brazos y el clip, irme un poco más septal. Ustedes ya están viendo que estoy en la parte más septal del jet, no estoy en toda la mitad. Y entonces ahí lo que hacemos es volver a agarrar. Básicamente los brazos van hacia las valvas, inmediatamente bajamos los grippers y una vez sé que definitivamente está bien agarrado, ¿sí? Estoy confirmando totalmente el agarre, la valva posterior, la valva anterior está bien agarrada, entonces en ese momento inclusive puedo hacer medidas, ¿sí? Le digo a mi ecocardiografista que me mida. Entonces, si yo sé que antes tenía 14 de valva posterior y ahorita solo tengo 3 milímetros, pues tengo 10 milímetros adentro. Y en ese momento puedo irme a otras proyecciones para tratar de mirar que esté bien agarrada la valva posterior y la valva anterior. Y ya una vez estoy totalmente de acuerdo, entonces lo que hago es cerrar el clip. Una vez yo cierro el clip, ustedes ven cómo la insuficiencia que estaba en la parte septal se abole. Prácticamente ya solamente queda un chorro lateral. Entonces hago mi medida, en este momento ya está solamente en 8 milímetros. ¿Se acuerdan que antes estaba en 16, en 17, ahorita está en 8? Eso quiere decir que necesito otro segundo clip en la parte lateral. Entonces, antes de soltar, confirmo que definitivamente sí estoy haciendo un adecuado agarre en A2P, en la valva anterior y en la valva posterior. Miro mi landing zone del segundo clip, dónde va a quedar, que tenga buena valva posterior y valva anterior para agarrar. Miro que no haya estenosis, tengo un gradiente medio de 1, o sea que puedo colocar un segundo clip y solo en ese momento es cuando suelto el clip. A partir de este momento el procedimiento se hace irreversible. Ya definitivamente este clip ya no lo puedo tocar más. Entonces básicamente quedamos con un chorro lateral que estaba en 8 milímetros. Necesitamos un segundo clip porque la insuficiencia todavía es importante, pero la logramos disminuir de 17 milímetros a 8. Entonces en ese momento hacemos el mismo movimiento que hicimos con el primer clip, nos vamos otra vez movimiento M de la rueda M, lo ubicamos,
tratamos de tener una imagen muy precisa. Si ya sabemos que estamos perpendiculares y todas estamos muy laterales, lo que hacemos es retirar todo el sistema para que el clip migre hacia este punto. La ubicación anterior y posterior está ideal. Abrimos el clip. Hacemos lo mismo, la orientación en 3D. Miren que en este momento el clip está totalmente entre 3 y 9. Entonces lo que tenemos que hacer es una rotación horaria para que quede otra vez 12:6. Y ustedes aquí están viendo progresivamente cómo se hace la rotación. Y en ese momento estábamos así inicialmente, así estamos como el otro. El primer clip orienta la posición del segundo clip casi siempre. Estamos ya otra vez con el clip totalmente abierto. Lo que hacemos es cerrarlo. Siempre se cierra antes de entrar al ventrículo. Entramos al ventrículo de forma cuidadosa. En esta vez sí lo hicimos con muchísimo más cuidado para tratar de no desplazar ese segundo clip. Ya estamos dentro del ventrículo. Confirmamos la posición que es adecuada. Abrimos el clip. Confirmamos el chorro. Ahorita sí necesitamos estar en toda la mitad del chorro. Llevamos el clip un poco hacia posterior para tratar de agarrar bien esa valva anterior. Perdón, bien esa valva posterior. Llevamos el clip hacia arriba, que las valvas recaigan sobre los brazos del clip, y en ese momento cerramos el clip. Perdón, bajamos los brazos, bajamos los grippers y cerramos el clip. Ustedes ya están viendo aquí cómo los grippers bajan y los brazos empiezan a cerrarse progresivamente. Confirmamos que esté bien agarrado de ambas valvas. Si definitivamente sí está cerrado, cerramos completamente. Y básicamente ustedes ahí ya pueden pues, ver más básicamente cómo fue que quedó el resultado. Prácticamente el paciente baja trazas de insuficiencia. Obviamente antes de soltarlo, hacemos la evaluación 3D, mirar que sí esté bien agarrado los dos clips, tanto de la valva anterior como de la valva posterior, que quede el doble orificio, que quede chorro por los lados pues para no producir estenosis, que la insuficiencia sea pequeña. Y con el fin de confirmar que no haya estenosis, miramos el gradiente medio está en 2. Miramos las venas pulmonares, ya vemos cómo están nuevamente positivas, y en ese momento entonces ya como estamos tranquilos y contentos con el resultado, soltamos el dispositivo y sacamos todo del paciente y cerramos con un ProGlide. Ese es el resultado final del procedimiento, los dos clips ya implantados y trazas de insuficiencia. Y básicamente yo creo que esa es la presentación. Muchas gracias.